Muy buenos días, bienvenidos a su programa Buenos días con Dios. Bendiciones para todos, muy bendecida de estar nuevamente con ustedes. Quiero llevarlo, por favor, al libro de Isaías capítulo 1. Pero déjeme decirle que un perfecto Dios trabaja por medio de un vaso imperfecto o una persona imperfecta. Entre más la persona imperfecta o el vaso imperfecto aprende a trabajar con un Dios perfecto, que así es nuestro Dios, mejores van a ser los resultados. Nosotros tenemos que estar abiertos. Somos vasos imperfectos, pero tenemos que estar abiertos para poder trabajar con un Dios perfecto, con el Dios bueno y perfecto que tenemos. Fíjese que el Señor en su palabra en Génesis capítulo 1 del 20 al 24 nos habló que tenemos dominio sobre los animales, sobre las aves, toda clase de animales del mar, aves que se arrastran en la tierra y que vuelan, pero no nos dijo que teníamos dominio sobre personas. Entonces nosotros realmente ahorita en este tiempo tenemos que tener dominio sobre los enemigos de Dios, lo que está en contra de la creación de Dios, que es la enfermedad, la pobreza, el pecado, la dolencia, sobre todas esas cosas. Nosotros tenemos que tener dominio porque vienen a destruir la vida de una persona, la vida de un creyente, la vida de una creación de Dios, que ya ve que el Señor nos creó, Él nos hizo a su semejanza, somos su creación, y es por eso que el enemigo quiere venir a tener dominio, a destruir la creación del Señor, la joya perfecta que somos nosotros. Pero por eso nosotros tenemos que tener dominio en contra de la enfermedad, la pobreza, la dolencia, el pecado, todo lo que viene a afectar al ser humano y a destruir su vida. Eso es realmente lo que nosotros tenemos que ir en contra de. Vamos a leer en Isaías capítulo 9, versículo 1. Fíjese cómo el Señor nos habla acá de las tinieblas que pueden venir, pero cómo su luz viene a resplandecer en nosotros, y es realmente en lo que nosotros nos tenemos que enfocar, en la luz del Señor, en la bendición del Señor, en sus promesas que vienen a nosotros para destruir todo eso que el enemigo quiere mandar en contra de nosotros. Como le decía, enfermedad, dolencias, pecado, pobreza, tristeza, depresión, todo eso es parte del enemigo. Pero el Señor en su palabra dice que su Hijo Jesucristo ya vino a deshacer el trabajo del enemigo, vino a quitar el trabajo del enemigo. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener dominio sobre todas esas cosas que vienen en contra del creyente. En Isaías capítulo 9, verso 1, mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia. No siempre vamos a estar en angustia, no siempre vamos a estar sometidos a lo que el enemigo quiere trabajar en contra de nosotros. Y leamos en el verso 2, capítulo 9, verso 2, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Eso es lo que el Señor Jesús hizo con su muerte y resurrección en la cruz. Vino a traer luz que resplandeció en nosotros. Fíjese que la palabra es tan cierta y tan clara, que recibimos vida y vida en abundancia, pero no para estar nuevamente sumidos en depresión, en tristeza, en enfermedad y dolencias. Eso es algo que el Señor ya lo estableció en su palabra. Usted puede ir ahí por su cuenta, o déjeme ir Salmo 119, versículo 89. Dice, para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. La palabra del Señor ya está establecida. Él ya la puso y está hecha para que nosotros nos agarremos de su palabra, caminemos conforme su palabra, actuemos conforme su palabra y recibamos victoria conforme su palabra, para que no estemos en esta tierra como víctimas, padeciendo, que es lo que el enemigo quiere para nosotros, que estemos padeciendo, que estemos en dolencia, que estemos ocupados
en las cosas que Él trae en contra de nuestro cuerpo para quitarnos del diseño perfecto de nuestro Señor. Y fíjese que muchos de nosotros lamentablemente caemos en la trampa del enemigo, muchas veces no conociendo las escrituras y sabiendo lo que nos pertenece como hijos suyos, y muchas veces porque nos empezamos a flaquear con respecto a la palabra y empezamos a escuchar lo que el enemigo está hablando, lo que el mundo está hablando, lo que en la tierra se oye, lo que en el sistema del mundo se escucha, que si usted pone las noticias o un programa de radio, usted inmediatamente empieza a escuchar temor, enfermedad, angustia, preocupación, dolencia, y nos contaminamos y empezamos a caminar conforme el mundo. Los que no tienen al Señor están caminando, pero ellos no tienen las promesas que nosotros tenemos por escrito, que el Señor nos dejó y que nos pertenecen y que tenemos que usarlas ahorita acá sobre la tierra. Muchas personas están solo esperando para el rapto, para que el Señor nos lleve al cielo, para allá empezar a disfrutar el reino del Señor, cuando que nosotros estamos acá sobre la tierra para dar un buen testimonio de victoria y disfrutar de sus promesas, disfrutar de sus bendiciones y salir de todas esas preocupaciones y angustias que el enemigo trae. En Salmo 121, versículo 1 dice: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Él no se duerme. Él está constantemente con nosotros a 7 días, 24 horas. Él siempre está allí atento y escuchando nuestra voz. Por eso es que tenemos que hablar victoria, porque Él respeta nuestras palabras, respeta lo que creemos. Fíjese que la palabra lo dice tan claro, que de la abundancia del corazón abra la boca. Entonces, lo que nosotros hablamos es lo que creemos. Por eso es que tenemos que hablar fe, tenemos que hablar victoria, tenemos que hablar sus promesas para que se manifiesten en nuestros cuerpos y que el mundo pueda ver el poder de Dios por medio de nuestras vidas y por medio de la victoria en nuestros cuerpos, en nuestra mente, en todo nuestro ser. Y por eso es que el enemigo viene y ataca para mostrar un cristiano en derrota, que no muestra realmente el poder y la victoria, el poder del Espíritu que resucitó a Jesucristo de la muerte. Ese mora en nosotros. Fíjese qué bendición la que tenemos, y con el tiempo se nos olvida y empezamos a flaquear y empezamos a hablar como el mundo habla: derrota, angustia, preocupaciones, temor. El temor es un arma tremenda del enemigo. Nos dicen, sentimos un pequeño dolorcito en una pierna, en la cadera, en un brazo, y ya pensamos que es algo grande, porque el enemigo trae temor y empezamos a ceder conforme el temor, el pensamiento de temor que el enemigo trajo a nuestra mente, y ahí es donde abrimos la puerta para que él pueda venir y manifestarse. Vamos a ir a Mateo capítulo 8, versículo 5, y dice: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión, rogándole y diciéndole: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Fíjese, el tormento es otra cosa que es tremenda y es de parte del enemigo. El enemigo trae tormento a nuestra mente para que nosotros que cedamos nuestra paz y nuestro gozo. Cuando estamos atormentados, el enemigo se roba nuestra paz y se roba nuestro gozo, y nuestro gozo es la fortaleza del Señor en nosotros. No podemos ceder nuestra paz por medio de ese tormento. Verso 7, y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Fíjese el reporte que trajo una tercera persona. El enfermo estaba en su casa. Esta tercera persona viene y trae el reporte y Jesús lo sana. Prácticamente me suena ahí como que es la fe del centurión que viene, porque el otro está enfermo y ni siquiera está pidiendo oración. Se da cuenta cómo nuestra fe trabaja y cómo se manifiesta en nuestros cuerpos. Es una tercera persona, el centurión, pidiendo oración por esta otra persona. Y dice: mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. ¿Se da cuenta?
su criado, y él viene a pedirle oración a Jesucristo, a pedirle que sane a su empleado, y Jesús lo sana. Dice, Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondiendo el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. ¿Se da cuenta la importancia de decir la palabra, de hablar la palabra? Y el Señor se manifiesta. Entonces nosotros tenemos que hablar la palabra, confesar la palabra. It's too loud. Tenemos que confesar la palabra para que entonces se manifieste en nuestras vidas, en nuestros cuerpos. Respondiendo al centurión dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este, ve, y va, y al otro, ven, y vienen, y a mi siervo, haz esto, y lo hace. ¿Se da cuenta la autoridad que él estaba reconociendo en Jesucristo? Esa misma autoridad que él tenía con sus criados, sabía que Jesucristo tenía esa autoridad. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Mire qué lindo y qué tremendo, qué fe la del centurión. Él estaba completamente convencido que Jesús podía sanar a su criado por medio de hablar la palabra. Verso 11, y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir. Entonces Jesús dijo al centurión, ve y como creíste te sea hecho. Mire qué tremenda la palabra. Mateo capítulo 8, verso 13. Entonces Jesús dijo al centurión, ve y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. ¿Se da cuenta la importancia de lo que yo le decía hace un momento? Que de nuestro corazón habla nuestra boca, y lo que nosotros hablamos es lo que creemos en nuestro corazón. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado de hablar fe y no hablar incredulidad, de hablar fe, hablar la palabra del Señor y no hablar duda, hablar realmente la victoria, hablar la solución del problema, hablar la sanidad a esa enfermedad y no la enfermedad. Estar hablando la enfermedad y confesando la enfermedad no viene de bendición, al contrario, usted está como reafirmando la enfermedad en su cuerpo. De la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué creemos en nuestro corazón? ¿Qué dijo acá Jesús al centurión? Entonces Jesús dijo al centurión, ve, y como creíste, te sea hecho. Como nosotros creemos, va a ser hecho. Conforme nosotros hablamos con nuestra boca, va a ser hecho y se va a manifestar en nuestros cuerpos, en nuestra mente y en todo nuestro ser. Pero es conforme nosotros creemos. Hablemos la verdad. Hablemos la palabra del Señor. Hablemos sanidad. Hablemos fuerza. Hablemos del poder de Dios. Hablemos el resultado perfecto. Yo le decía al principio del programa que un Dios perfecto trabaja por medio de un vaso imperfecto. Y lo que más, entre más el vaso imperfecto aprende a trabajar con el Dios perfecto, mejor serán los resultados. Somos unos vasos imperfectos, pero estamos aprendiendo, estamos colaborando con el resultado perfecto de un Dios perfecto que tenemos. Sigamos hablando la palabra, sigamos confesando victoria para que se manifieste en nosotros. Entonces Jesús dijo al centurión, ve y como creíste, te será hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de éste postrada en cama con fiebre. Y tocó su mano y la fiebre la dejó. Y ella se levantó
y le servía. Fíjese que por eso es tan importante cuando oramos por una persona por enfermedad, imponer mano, porque el Espíritu Santo está en nosotros. El poder del Espíritu de Dios que resucitó a Jesucristo de la muerte está en nosotros y pasamos el poder que está en ese Espíritu de Dios a la persona y son sanos. Y mire lo que dice acá. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre y tocó su mano y la fiebre la dejó y ella se levantó y le servía. El poder pasó por medio de tocar su mano. Es muy importante pasar ese poder del Espíritu de Dios para que otros sean sanos. Verso 16. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Es muy importante que meditemos sobre esto, que veamos lo que el Señor nos está tratando de decir o lo que nos está directamente diciendo. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Es muy importante que constantemente meditemos en esto y que lo recordemos a nosotros mismos, que nos recordemos que Él llevó nuestras enfermedades, que Él llevó Él mismo nuestras dolencias y que con la palabra sanó. Hablaba fe, hablaba poder, hablaba el poder de su Padre. Y fíjese, Jesucristo recibió al Espíritu Santo. Él fue bautizado con el Espíritu Santo cuando estuvo en el mundo y fue cuando empezó. La palabra dice muy claro que fue cuando empezó con su ministerio y sanaba a los enfermos. Ese mismo Espíritu fue plantado en nosotros, fue puesto en nosotros, mora en nosotros. Por lo tanto, nosotros también podemos imponer manos y sanar a los enfermos. ¿Por qué? Porque la palabra dice que el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará y aún mayor. Está en Juan capítulo 14, versículo 11, 12, 13 y 14. Vamos a ir para allá en un ratito. Pero es muy importante que meditemos en eso, que lo tengamos en cuenta y que pensemos, si la palabra dice en Juan capítulo 14, versículo 11, que lo que en Él creemos, que los que nosotros en Él creemos y en sus obras, que nosotros haremos cosas aún mayores. Esas cosas aún mayores pueden ser cosas más grandes a las que Él hizo o más en número. Podemos sanar muchos mientras nosotros estemos acá sobre la tierra, que es el propósito de Dios, de plantar su espíritu dentro de nosotros para que siguiéramos con el ministerio de Jesucristo acá sobre la tierra. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Fíjese que los demonios se van en el nombre de Jesús. Cuando nosotros oramos y reprendemos esos demonios, se van en el nombre de Jesús. Y las enfermedades también se van en el nombre de Jesús, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Fíjese cómo el enemigo es tan astuto, porque dice la palabra en Mateo capítulo 8, verso 17, que Jesús Él mismo tomó nuestras enfermedades y tomó nuestras dolencias, o sea, nos libró de enfermedad y dolencia. Y se da cuenta cómo el enemigo vuelve a traer las enfermedades en contra de nosotros y nosotros las recibimos. Estamos atentos a recibir lo que el enemigo trae en contra de nosotros, cuando que la palabra dice que ya Jesucristo las tomó, las quitó. En la cruz, Él tomó las enfermedades, tomó nuestras dolencias para que nosotros fuéramos libres. Muy importante que tengamos todo eso en cuenta. Verso 18. Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado y vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Aleluya, gloria a Dios.
Vamos a ir al verso 24. Y entrando, verso 23, Jesús calma la tempestad. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Verso 24, y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Y él les dijo: ¿por qué teméis? ¿Por qué tienes miedo? ¿Por qué temes? Amada que me estás viendo en este momento, amado que me estás viendo en este momento, ¿por qué tienes miedo? ¿Por qué temes? Si el gran yo soy está contigo, el Espíritu Santo está morando dentro de ti. Y los que no lo tienen aún, vamos a hacer la confesión de fe al final del programa y puedes recibir a Jesucristo para que tú vengas a tomar posesión del Espíritu de Dios y seas más que vencedora y seas libre de todas esas ataduras que el enemigo ha traído a tu vida. El Señor quiere liberar personas esta mañana. El Señor quiere sanar al enfermo. El Señor quiere libertar al que está cautivo. Y vinieron sus discípulos, le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? ¿Estás con poca fe? Sigamos leyendo. Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este, que aún los vientos y el mar le obedecen? Fíjese cómo Jesucristo, levantándose, reprendió los vientos, reprendió el mar y se hizo grande bonanza. O sea que tenemos dominio sobre los animales y mire, podemos reprender también los vientos, podemos reprender también el mar. Hay muchos testimonios de grandes pastores americanos que han vivido en áreas donde hay tornados y se paran fuera de su casa y dicen: en el nombre de Jesús yo reprendo todo este tornado y le ordeno que se vaya para otro lado. Mi casa no será afectada en el nombre de Jesús. Y ese tornado le obedece y se mueve y se van. Ha habido grandes testimonios de pioneros del Señor americanos que se han plantado enfrente de su casa y no han permitido que el enemigo destruya su casa con un tornado, porque esa autoridad, ese dominio, el Espíritu de Dios que levantó a Jesucristo de los muertos y el nombre de Jesús, por supuesto, lo tenemos como herramienta para hacer las cosas que Jesús hizo y aún mayores, con poder, aún mayores cosas de lo que Él hizo. Y fíjese cómo tiene que el viento y el mar obedecer en el nombre de Jesús. Y nosotros podemos hacerlo. Pero acuérdese que el enemigo trata de que usted se olvide de esa autoridad, de ese dominio que tiene en el nombre de Jesús por medio de Jesucristo, para que usted viva una vida en derrota y que no muestre el poder del gran Dios que está en usted. Verso 28, cuando llegó a la otra orilla en la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Mire qué tremendo. Y clamaron diciendo: ¿qué tienes contra nosotros, Jesús, Jesús, Hijo de Dios? Reconocieron que era el Hijo de Dios. ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Entonces, paseando lejos de ellos un hato de muchos cerdos, y los demonios le rogaron diciendo: si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Y él les dijo: id. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos. Y he aquí que todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Y los que apacentaban huyeron, y viniendo a la ciudad contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron le rogaron que se fuera de sus contornos. Fíjese qué tremendo.
Todos estaban impresionados del poder que se manifestaba por medio de Jesucristo, el Hijo de Dios, cómo libertó a los endemoniados, cómo sanó al enfermo, cómo ayudó al necesitado, libró al que estaba endemoniado, al que estaba cautivo por demonios de Satanás. Nosotros leamos en Juan capítulo 14, vamos a ir a Juan capítulo 14, versículo 11, y dice: creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí, Jesucristo hablando. De otra manera, creedme por las mismas obras. Verso 12, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Pero fíjese lo que dice en el verso 12, de cierto, el Señor está como rematando ese cierto, que es cierto, lo está verificando que es cierto. El que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores, porque yo voy al Padre. Fíjese que nosotros podemos hacer obras aún mayores, dice la palabra. ¿Estamos creyendo la palabra o estamos creyendo un poquito? ¿Estamos realmente creyendo lo que el Señor nos dejó por escrito, que nos pertenece como hijos suyos? ¿O estamos realmente simplemente llevando un evangelio con parte de la palabra, pero no con todo lo que el Señor quiere que nosotros disfrutemos mientras estemos acá sobre la tierra? En Lucas capítulo 4, verso 42. Lucas capítulo 4, verso 42 dice: cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto, y la gente le buscaba, y llegando a donde estaba, le detenían para que no se fuera de ellos. Pero él les dijo: es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Y predicaba en las sinagogas de Galilea, predicaba por todos lados, hablaba del reino de su Padre, expresaba el poder de su Padre, mostraba el poder de su Padre. Y nosotros, dice la palabra en Juan capítulo 14, versículo 12, que el que en mí cree, las obras que yo hago, las hará y aún mayores. Y eso fue lo que él anduvo haciendo. Anduvo anunciando el evangelio, pero anduvo mostrando también milagros y prodigios. Muchas veces en estos tiempos queremos solamente anunciar el evangelio con palabras, pero no queremos mostrar el poder de Dios. En el verso 40 y 41, siempre de Lucas capítulo 4, dice: al ponerse el sol, todos los que tenían enfermedades de diversas enfermedades, los traían a él, y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. Mire qué lindo el trabajo de Jesucristo, y mire cómo mostraba el poder de Dios. Y ese es realmente el evangelio, y eso es realmente lo que el Señor quiere que nosotros hagamos en estos tiempos. ¿Por qué? Porque el Señor es el mismo ayer, hoy y siempre. Mañana Él va a ser el mismo. La palabra no cambia. Leímos en Salmo 119, verso 89, que la palabra del Señor ya está establecida en los cielos, ya fue dada, ya fue puesta, y eso es realmente en lo que nosotros tenemos que basar el evangelio, en su palabra, en sus promesas, en lo que el Señor requiere que nosotros hagamos, en toda la instrucción que Él nos dejó. Verso 41, también salían demonios de muchos, dando voces y diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Pero Él los reprendía y no les dejaba hablar, porque sabía que Él era el Cristo, sabían que Él era el Cristo. Vamos a leer nuevamente verso 40. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a Él, y Él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. ¡Qué bendición! Ese es realmente el propósito del Señor. Ese es realmente
a la meta del Señor. Eso fue por lo que Jesucristo padeció en ese poste de los azotes. Él con sus llagas pagó por nuestras enfermedades. En la cruz, Él pagó por nuestra salvación y por vida eterna. Él nos dio salvación, pero cuando lo azotaron, cuando Él estuvo en el poste de los azotes y recibió todos esos azotes y se hicieron llagas en su cuerpo, Él pagó para que nosotros fuéramos sanos. Y dice la palabra, ya lo leímos, que Él tomó nuestras enfermedades, que Él tomó nuestras dolencias. Por lo tanto, estamos libres de todo ataque del enemigo, de enfermedad y de dolencia, en el nombre de Jesús. Yo quiero orar para aquel que pueda estar enfermo en este momento, y que el Señor en este momento, el Señor no tiene límites. No importa que no estamos a la par, es por medio de computer o televisión, lo que sea, o un teléfono. El Señor es más grande que todo eso. El Señor puede manifestarse, porque dice la palabra que es lo que tú crees, conforme lo que nosotros creemos, así se manifiesta en nuestros cuerpos. En el nombre de Jesús, yo quiero orar en este momento por esa persona que está allá afuera, mujer o hombre. En el nombre de Jesús, yo en el nombre de Jesús hablo a tu cuerpo vida y vida en abundancia. Hablo a tu cuerpo sanidad en el nombre de Jesús, porque por sus llagas tú ya has sido sano y sana en el nombre de Jesús. Cubro tu cuerpo desde tu cabeza hasta la punta de tus pies con la sangre de Jesucristo, y te declaro sana en el nombre de Jesús. Te declaro sano en el nombre de Jesús. Padre, manifiéstate en este momento para los que están viendo y están recibiendo esta oración por enfermedad en el nombre de Jesús. Sánalos ahora, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por manifestarte con poder y gloria en el nombre de Jesús. Te declaro sano en el nombre de Jesús. Te declaro sana en el nombre de Jesús, cubiertos con la sangre de Jesucristo desde su cabeza hasta la punta de sus pies, en el nombre de Jesús. Gracias por haber estado escuchando la palabra. Gracias por recibir el mensaje que el Señor tenía esta mañana para ti. Si tú nunca has recibido a Jesucristo como tu Salvador y como tu Señor, haz esta oración conmigo para que puedas ahorita recibir el Espíritu Santo y el Espíritu de Jesucristo dentro de ti. Repite después de mí: Señor Jesús, sé que soy pecador, sé que moriste en la cruz por mí. Me arrepiento de mis pecados y te pido perdón. En este momento te confieso como mi Salvador y como mi Señor. Gracias por anotar mi nombre en el libro de la vida. Amén y amén. Si usted hizo esa oración, bienvenido a la familia del Señor. Qué bendición el que haya tenido la oportunidad esta mañana. Gracias por haber arrebatado el reino de los cielos. Gracias porque usted ha hecho una reservación en los cielos esta mañana. Bendiciones para todos. Gracias por haber estado en sintonía. Y creo que el siguiente programa voy a seguir con esta enseñanza de sanación. Bendiciones para todos y será hasta el próximo programa. Bendiciones.